toca el segmento de salud. Gracias por continuar con nosotros. Líneas telefónicas habilitadas en nuestro estudio para que se comunique con nosotros. Mira, hoy vamos a tratar un tema importante para todos los caballeros y para toda la población en general, y es sobre el prostatismo. Está con nosotros el doctor Edín Quijada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y bueno, qué más cosas que lo que nosotros los urólogos vemos con mucha frecuencia, las enfermedades de la próstata, entre ellas la más frecuente, el prostatismo. ¿Qué es el prostatismo en sí, doctor? Para que todos podamos entenderlo de una forma sencilla. De alguna manera hay que entender que el crecimiento de la próstata depende de la edad. Todos a partir de los 40 años tenemos un crecimiento más acelerado o más rápido de lo que es la próstata. Es distinto ese crecimiento cuando se manifiesta una alteración en la función de la vejiga. Por ejemplo, orinar mal, orinar frecuente por la noche, el chorro muy débil, la sensación de no terminar de orinar, a eso se le llama prostatismo. Son las causas, ¿verdad?, que un caballero va sintiendo. Claro, y hay que entender una cosa, de que el crecimiento de la próstata lo que más altera es la función de la vejiga. La vejiga es la bolsa que recolecta la orina y que generalmente cada 30 segundos cae orina de los riñones y se almacenan casi 300 a 500 centímetros cúbicos de orina cada 4 horas. Ahora, doctor, aclárenos varios términos que de repente nos confunden, y es el prostatismo, la prostatitis y también el cáncer de próstata, que de repente pensamos que el significado es el mismo. Claro, y eso hay que entender, que una prostatitis es una simple infección de lo que es la próstata. Yo no necesito tener la próstata grande para sufrir de una prostatitis. Entonces, como se entiende, yo a los 15, 20, 30 años puedo sufrir una prostatitis, como también a los 70, 80, y eso hace los síntomas muy irritativos, que se confunde, o que habitualmente dice la gente, un mal de orina. Ajá, que eso puede de repente por una mala alimentación o algo. Claro, y lo que pasa es que se incrementa. Por ejemplo, yo tengo alteraciones en la forma de orinar y consumo demasiado café, mucho chile, mucho condimento, y a veces no tengo moderación con ello. Sumado a eso puedo ser diabético, por ejemplo, y entonces las manifestaciones son mucho mayores en la alteración en la forma de orinar. Tras cámaras hablábamos, doctor, el cuidado que debemos de tener los seres humanos, ¿verdad? El estilo de vida que llevamos, pues obviamente para evitar diferentes tipos de enfermedades. En este caso tiene que ver mucho también el estilo de vida, la alimentación, el sobrepeso con las personas. Claro, y también estábamos comentando de que esto se relaciona directamente con la parte sexual de lo que es el varón, y también tiene mucho que ver, como estás diciendo, la parte funcional del cuerpo. Y eso depende del estilo de vida, los abusos que yo tenga como persona, la mala alimentación que tenga, la exigencia que tenga a nivel físico, porque muchas veces nosotros por el trabajo nos alimentamos mal, a veces comemos los 3 tiempos del día fuera de casa, y no tenemos quien nos prepare la comidita y todo eso. Falta de agua también, ¿verdad? Claro, y es el consumo tiene que ser intermitente, en el sentido que de acuerdo a lo que elimina, así tiene que estar tomando líquido. Atendemos la primera comunicación. Feliz tarde, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Sí. ¿Cuáles son los síntomas de la próstata? ¿Cuáles son los síntomas de la próstata? Yo orino en la noche una vez, pero es que yo tomo bastante agua en la noche, 1. 2, a veces un día por medio siento un bogaje en la espalda. ¿Son parte de la próstata? Buenas tardes. Y él acaba de mencionar una cosa importante. Uno, en primer lugar, qué cantidad de agua tengo que consumir por día. Y eso es muy variable porque depende dónde estoy, el medio ambiente, el ejercicio que yo realice y las situaciones de medio controlado. Generalmente son de 6 vasos, 1,5 litros como base de cantidad de agua que uno tiene que consumir. Ahora, las circunstancias de las manifestaciones de eso, pues son simplemente orinar muy frecuente por la noche, con la sensación de que no terminó de orinar, y a veces intermitente. Ese es el principal signo que caracteriza lo que es el prostatismo. ¿En algunos casos puede orinar sangre o no? Generalmente cuando hay una irritación demasiado alta de lo que es el sistema urinario inferior, sí, claro que sí, puede haber algún tipo de sangrado, que muchas veces puede ser microhematuria, que es el sangrado a nivel de microscopio, o macrohematuria, ya cuando se ve los coágulos incluso de sangre. Tenemos otra comunicación. Feliz tarde, le escuchamos. Aló, doctor. Bueno. Quiero preguntarle, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Dice que tengo 5 meses de estar con un ardor en la vejiga y me hicieron un ultrasonido y me sale normal, riñón y vejiga, y sigo con el malestar. Cuando ya termino de orinar, quedo con un ardor y dolor
y no sé qué será, doctor. Obviamente que incluso nos está llamando una mujer, en el sentido de que la vejiga puede ser afectada por cualquier tipo de proceso irritativo. Hay que acordarnos que la envoltura más superficial internamente es mucosa de vejiga y entonces eso la hace muy sensible de acuerdo a lo que yo tome y a lo que yo consuma como irritante. Acuérdense una cosa sencilla, de que cualquier cosa que irrite la mucosa gástrica también irrita la vejiga. En el caso de la señora puntualmente, no necesariamente el ultrasonido tiene que ser normal para decir que está bien. Tiene que ver la forma de orinar, la cantidad de agua que estábamos hablando anteriormente, pero también la forma en que uno orina. Muchas veces que orinamos muy rápido, no terminamos de hacerlo y eso hace que el residuo postmiccional se eleve, o sea, lo que queda después de orinar. Y eso es muy malo para la vejiga. Tenemos otra comunicación. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, mi pregunta es para consultarle al doctor, ¿verdad? A mi esposo me lo operaron de próstata. Me lo operaron en noviembre. Y últimamente después de la operación él quedó con una infección urinaria y le indicaron fosfosil porque era resistente a todos los antibióticos. Sí, le escuchamos. Y ya terminó el tratamiento, pero mi pregunta es, ha quedado con una incontinencia urinaria. ¿Quedará así de por vida con esa incontinencia urinaria, doctor? Cuando él va a defecar, siente que al hacer la fuerza, ¿verdad? Se sale a la orina involuntariamente con mucha fuerza. ¿A qué se debe esto? Principalmente cuando alguien ha sido operado de próstata, depende de las características propias de cada paciente. En ese sentido, el tiempo que evolucionó la enfermedad tiene mucho que ver, la edad del paciente también y las enfermedades agregadas. Yo lo tengo comprobado con nuestros pacientes en el sentido de que cualquier cirugía que se practique una persona, o que le practique mejor dicho, demora casi 8 semanas en restablecerse el cuerpo de cualquier agresión física. Incluso hay otras cirugías que puede durar un poco más de tiempo. Lo importante es rehabilitar la vejiga, que es el órgano que más se daña cuando uno tiene problemas prostáticos. Lo importante es que no hay que confundir. Yo necesito una sonda para poder orinar o tengo un sangrado masivo al momento de hacerlo y sufro de próstata, ya no son síntomas, son complicaciones de la enfermedad. Es como que yo tengo un cálculo en la vejiga a consecuencia de que orino mal demasiado tiempo. Esos pacientes demoran mucho más en recuperarse. El hecho de que tenga una infección urinaria no significa que necesite antibióticos, sino es sintomática. Muchos pacientes después de haber sido operados tienen una bacteriuria, le llaman eso en medicina, que es normal. Lo importante es que no tenga tantos síntomas. Y para corregir la incontinencia de un paciente posoperado de próstata, hay medicamentos que el urólogo que lo operó se los va a recomendar. Doctor, ¿a los cuántos años ya un hombre debe de realizarse el examen de la próstata? Esa es una pregunta muy importante porque todos tenemos dudas de cuándo nos toca y todavía existe el tabú de la revisión. Lo importante es que si yo tengo un antecedente de un padre o algún hermano que ha tenido algún problema de próstata, lo importante es a los 40 años. Porque puede ser hereditario también. Claro, y tiene un factor bastante importante de la herencia, tanto el crecimiento de la próstata como también el cáncer de próstata. Y si no, se puede iniciar a partir de los 45, 50 años ya normalmente, y dependiendo de ese marcaje, pues se puede variar cada año o cada 2 años incluso la revisión con el urólogo. Doctor, recomendaciones finales para los caballeros. Atendemos una llamada telefónica primero, luego damos las recomendaciones. Feliz tarde, le escuchamos. Sí, es solo... Adelante. ¿Quiero hacer una consulta? Sí, adelante. Sí, si siente ardor y picazón al orinar, ¿a qué se debe, médico? Generalmente es por algún tipo de irritación y esa es infección urinaria hasta que no se demuestre lo contrario. Lo importante es demostrar la causa. Muchas veces muy poco consumo de agua, retrasamos demasiado la frecuencia con que vamos a orinar
el crecimiento de la próstata o algún tipo de cálculo en la vía urinaria, que pueden ser factores de irritación. Entonces hay que estudiar con ultrasonido de vía urinaria y un examen de orina y buscar a su médico para que le indique qué hacer o cómo tratar ese tipo de problemas. Recomendaciones para los caballeros que nos están viendo en este momento y también hacerle una invitación, doctor, porque considero que existe cierto temor al momento de hacerse ese tipo de examen en los hombres. Yo creo que lo importante es conocer qué tipo de problemas podemos tener. Prevenir es una cosa que también lastimosamente en nuestro país no existe la prevención. Yo creo que podemos cambiar eso. Existe tanto tabú para revisarnos los hombres y todo. Nosotros muchas veces vemos enfermedades tremendamente avanzadas simplemente porque no hay una prevención adecuada. Lo importante es que se chequee por lo menos 1 o 2 veces al año, no solo con el urólogo, sino que hacer una revisión completa de su sangre, tener factores de prevención también a nivel físico. A veces uno se descuida por los trabajos en consumir grandes cantidades de carbohidratos que nos hacen bastante gordos a edades tempranas y desarrollamos más fácil enfermedades por el sedentarismo. Entonces, ya está demostrado que cualquier tipo de sedentarismo combinado con la obesidad aumenta muchísimo el riesgo de un cáncer. Con solo cambiar a veces los hábitos de alimentación y de ejercicio podemos evitar cáncer o en algún momento también problemas de aspecto sexual o litiasis, por ejemplo, que nosotros también vemos como horror. Muchísimo, ¿verdad? Atendemos la última comunicación. Feliz tarde, le escuchamos. Buenas tardes, saludos ahí al doctor. ¿Qué examen es eficaz para detectar cualquier cosa que esté pasando en la próstata? ¿Qué examen es eficaz para usted? Quiero saberlo porque la verdad es que ya tengo 47 años y no me he checado. Y he tenido alguna infección en algunos momentos. Pero yo quisiera saber qué examen es eficaz. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo al televidente. Gracias. Lo importante de esto es un ultrasonido, pero que no solo incluya la vejiga y la próstata, sino que incluya los riñones. Nosotros le llamamos a ese ultrasonido de vía urinaria. Y hay un dato muy importante, que valoren la capacidad de la vejiga y cuánto queda después de orinar. Los radiólogos lo hacen muy rápido y muy fácil ese tipo de examen y nos da una información bastante rica para establecer qué tipo de problema puede tener el paciente. Y lo otro es un examen en sangre que se llama antígeno prostático, que nos marca todavía el riesgo de sufrir. Antígeno prostático específico, PSA le dicen algunos en inglés. Eso hace marcar el riesgo de un cáncer en la próstata, que mientras más elevado está, pues obviamente se tiene que relacionar con las características del paciente, tamaño de la próstata y también edad del paciente. Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por despejar muchas dudas a nuestros televidentes. A usted también gracias por habernos sintonizado y por supuesto por haberse comunicado con nosotros. Feliz tarde a todos.